siempre tengo que hacer esta aclaración porque yo odio esa terminología de pura hey, ya, o. Porque en realidad eso es despectivo. Demetrio Ricardo Flecha, hermosa, mi buen amigo Ricardo Flecha con nosotros. Demetrio, nombre importante para la música paraguaya. Sí, yo no sé si mi mamá me puso por Demetrio Ortiz, que nació también el 22 de diciembre, pasado, sí. Pero en realidad mi mamá me puso ese nombre porque un día le pregunté, ¿por qué me pusiste ese nombre? Y como que me incomodaba a mí, entonces me dijo, llegó una vez una Semana Santa y me dijo, te voy a llevar a ver una película. ¿Y por qué te puse ese nombre? Entonces me llevó a ver una película que se llamaba Demetrio el Gladiador. Con un actor pésimo, se llamaba Víctor Mature, que hacía de Demetrio el Gladiador y que era el que se quedó con el manto de Jesucristo. Viste que la historia cuenta que él estaba en la cruz y los centuriones y los de la legión tenían el manto y estaban jugando a los dados. Entonces él rescató eso y llevó. Entonces después le dije, bueno, está bien, quiere decir que soy importante. Claro. O sea, ella consideró. Claro, pues los nombres tenían un significado, no salían de un libro de nombres como ahora que eligen el nombre que vaya bien con el apellido. Sí, claro. El nombre antes tenía un significado, pero también coincide con el cumpleaños de Demetrio Ortiz. Claro, porque es San Demetrio también ese día. Ajá. Acordate que muchas de las mamás y la gente antes, vos nacías una fecha y ¡pah! Te colocaban el nombre de los santos en aquel entonces. ¿Pero tu mamá era fanática de la música? A mi mamá le gustaba mucho la música, pero en realidad mi papá era el... Y sí, y tengo que hacer una salvedad, mi mamá tenía mucho más buen gusto. Tu papá era más... Mi papá era más en cosas folclóricas, pero a mi mamá, por ejemplo, le gustaba Soda Stereo. Por ejemplo, le gustaba los Beatles, le gustaba Julio Iglesias, mujer, al fin todo el mundo estaba enamorado en aquel entonces de Julio Iglesias. Pero tenía más buen gusto. O sea, un más amplio. Más amplio, sí. ¿Y tu papá era más...? Más folclórico, pues era amigo de Flores también y de otros grupos. Yo, por ejemplo, soy pariente de un ícono de la música paraguaya, un tanto ligado a los gustos de la dictadura, que se llamaba Aníbal Lovera, por ejemplo, ¿verdad? Y se iba a casa de vez en cuando y mi mamá siempre me decía, cantale un poco, le decía, escucharle un poco a Aníbal a ver si va a funcionar como cantante, ¿verdad? Claro, entonces, seguramente en tu adolescencia, por la rebeldía natural que se tiene, vos, o sea, la música folclórica no te... No, yo empecé... O sea, cuando tu papá te muestra, pues, hacer, en la adolescencia. Sí, en cierta medida sí, porque era una cosa ambigua porque papá tenía la guitarra. Entonces yo me sentaba con él, algunos acordes, ¿verdad? Que él me mostraba y estaba ahí. Pero en realidad mi mundo sonoro tiene que ver con el rock and roll. Y yo escuchaba en aquel entonces, primero el disco del Sargento Pimienta, de los Beatles. Después escuché, no sé, Supertramp, El lado oscuro de la luna, Genesis, Yes. Bueno, ¿cómo se llama? Ozzy Osbourne. Black Sabbath. Sí. ¿Y de dónde sacabas eso? ¿Quién tenía que vos le tirabas? Un vecino que tenía un combinado, esas cosas de madera enorme, ¿verdad? Y ahí nos reuníamos y era como, ¿viste cómo le dicen los ricoteros cuando se van a encontrar la misa? Bueno, esa era la misa para nosotros. Íbamos y nos sentábamos a escuchamos Banda en Fuga, te puedo dar una lista larga de Alice Cooper, un cantante de rock, Joplin, todo, The Doors. Claro. Todo eso era el mundo sonoro hasta los 13 años. Lo más loco que Alice Cooper le escuchabas era una cosa que no se entendía, sí. Pero después si llegabas a ver cosas que no había en la época, los videos, las presentaciones, fue el primero que empezó a teatralizar todas sus presentaciones. Sí, totalmente. Y a partir de ahí después aparecieron los Kiss con el maquillaje, después de mucho aparecieron Marilyn Manson, que por ahí alguno puede llegar a tener alguna idea, hoy Slipknot, o bueno, todos los que después usaron un poco... Prince, que es mucho más contemporáneo. Claro, pero todos estos
llevaron una expresión musical teatral también. Sí. David Bowie también lo hizo en su momento. A mí me encanta, David Bowie me encanta, siempre me gustó Queen, me gusta Queen. O sea, ese mundo no es lejano a mis oídos. Y llega el folclore en el año 73 cuando sale el disco de Vocal 2 con canciones de Flores. Y ahí yo empiezo a escuchar la música paraguaya de manera diferente. Eso gracias a Oscar Cardoso Campo que hizo el arreglo. Y después de, a ver un poco, 20 para años. la música paraguaya Oscar Cardoso Campo? ¿Qué es qué? ¿Qué es para la música paraguaya Oscar Cardoso Y yo creo Campo? que es el que renovó la música paraguaya sonoramente hablando. Le dio un estatus contemporáneo. Recién estábamos hablando fuera de entrevista de un tal Astor Piazzolla Sí, que hizo algo así con el similar. tango. Sí. ¿Te parece que Oscar Cardoso Campo fue el que le hizo eso a nuestra música folclórica? Sí, yo creo que sí. Como nuestro Piazzolla, por decir, o sea, Sí, por dar obviamente un ejemplo rápido. respetando obviamente las Claro, trayectorias claro. y lo que cada uno significó, ¿verdad? Pero La gran ventaja de Oscar, que era un músico completo, era su concepto sobre la música. Él era una persona que manejaba los conceptos de la música popular latinoamericana. O sea, sabía qué podía mezclar y qué no podía mezclar y cómo había que mezclar. Porque ese disco de Vocal 2 tiene muchas cosas de la música clásica. Obviamente porque los músicos que él contrató para el disco, ¿verdad?, eran todos músicos del Colón, que tocaban música clásica, pero ahí en el disco tocaron música folclórica y música folclórica paraguaya. eso es lo que hace en vos el clic para que vos Sí. también empieces a hacer algo. Sí, ese es un clip. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? O sea, ¿cuál fue el paso siguiente que vos diste en tu relación con la música a partir de eso? Bueno, y a partir de eso, que se fue ensanchando un poco mi mundo, no dejé de escuchar rock, ¿verdad?, porque siempre escuché, y me fui para ese lado porque pensé que ese era el lado correcto. Yo tenía 13 años cuando cayó ese disco. En tus manos. Sí, y empecé también a copiar, primero cómo se canta la música paraguaya, que no tenía nada que ver con lo que yo venía escuchando, que era una música de carácter campesino. Siempre tengo que hacer esta aclaración porque yo odio esa terminología de pura hey, ya, jeho. Porque en realidad eso es despectivo. Para mí el canto era como mi viejo me decía, pura hey, así, el canto doliente. ¿Por qué? Porque el campesino tenía sus penurias y su forma de expresarse, no solamente con las cuestiones sociales, sino con las cuestiones amorosas también era. Y ese canto doliente que impactaba y que yo después fui copiando. Y siempre me decía, mi papá me decía, pero es así más o menos como voy a cantar, pero no es así. Y yo entendía cuando él me decía eso porque yo nací acá. Y yo lo que hacía era reinterpretar y copiar algunas cosas. Hoy, por ejemplo, vos si escuchás, para darte un ejemplo, escuchás la canción Desapego de Purají Soul. Bueno, ese es el canto doliente. Así se cantaba, pero así no es tampoco. Pero así es, hay una ambigüedad. ¿Por qué? Porque ellos son realmente músicos hacen lo urbano, tienen una concepción urbana de las cosas. Y como yo tenía esa ambigüedad, porque yo en el año 80 todavía en Asunción tenía características de gente que venía del campo, como mi papá y mi mamá, todavía no había una fuerte connotación urbana como hay ahora, ¿verdad? Ahí está el Príncipe, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Están otros grupos que ya tienen un sentimiento más urbano de las cosas. Y Claro, dentro de una urbanidad particular que tenemos que todavía también está muy Sí. influenciada por digamos, por lo rural. Sí, pero ahora más, en aquel tiempo Sí. era una cosa más fuerte. Más Claro. fuerte. Y de ahí arranca entonces toda tu historia. Ahí arranca y después me encuentro, por suerte, en los caminos de la vida, como dice la canción. Entre todos esos grupos folclóricos fuera de Vocal 2, yo miraba mucho la televisión y había un programa deportivo que se llamaba Tercer Tiempo, que se hacía en un lugar que se llamaba El Hermitage, que era un local donde se hacía música en vivo, lo que se llamaba antes comúnmente una parrillada.
Y ahí actuaba un grupo que se llamaba Juglares. Y a mí me llamó poderosamente la atención al escucharle a ellos, ¿verdad? Cómo ellos interpretaban la música paraguaya y cómo estaban interpretando lo que en ese momento era el génesis del nuevo cancionero. Los Juglares eran los que hacían los temas que salían en la publicidad en Navidad de... Exacto. De Exacto. los años 80. Más, antes 70. Antes y todo 70. Sí. Que salía una música en de el Navidad. cine también salía. Para llegar siempre existe un camino. La solidaridad y todo eso, ¿verdad? En el cine yo le vi a Ñeco Chaparro, que hoy es mi amigo, en aquel entonces yo le miraba como una persona y a Chondi Paredes, que después fue mi compañero. Hacían una música que no era muy común, ¿verdad? Pues, primero la conformación, violonchelo, arpa, guitarra y 2 voces. No era la conformación normal de un grupo que hacía folclore. Y el ensamble de voces también. Y el ensamble de voces. En aquel entonces era un dúo. Después Juglares se convirtió en cuarteto vocal. Pero ya en los 80, cuando ingreso yo al grupo. Pero fíjate que ellos eran como mis ídolos, porque yo veía todos esos programas para verle a ellos. Ellos creo que sacaban 2 o 3 canciones en medio de todo ese discurso peloteril que había en ese entonces. Ya, y vos ahí entras a Juglares, después, bueno, surge Ñamandú. Sí, que es una continuación. Más o menos 2 años dura esa continuación, porque se separa el grupo y nosotros seguimos en esa misma senda, en el sentido que la misma concepción de las cosas hasta el 87. Ahí entra en el grupo Rolando Chaparro y eso cambia todo. O sea, vuelve otra vez el rock and roll a tu vida. Vuelve el rock and roll y el jazz, ¿verdad? Porque con Rolando cambia, gira el grupo. Yo, positivamente para mí, ¿verdad? Hubo vos sabés cómo seguramente se mucha cortaron las venas. Sí, seguramente mucha gente no entendió. No entendió. Bueno, y hay algo que no quiero perderme, lastimosamente el tiempo que nos da Instagram para compartir es corto, pero tuviste la chance de, en estos caminos de la vida que mencionabas, cruzarte no solamente con tus ídolos nacionales, sino con algunos ídolos internacionales. Sí. Contame un poquito de... Uno te voy a contar que es fantástico porque yo tenía creo que 6 o 7 años y me agarró varicela. Y me dormía mi papá con un disco de Chico Buarque, con la canción La Banda. Y después de muchos años, hago una traducción de la canción, o sea, no hago yo, hace Félix de Guarania una traducción de una canción de él que se llama Gente Humilde y canto yo en el Teatro Municipal. Y cuando termina se va a visitarme Juan Díaz Ordenave, que es un comunicador, un sociólogo, una persona importante en el ámbito de la comunicación popular, amigo de Paulo Freire, una persona comprometida con una iglesia que tenía que ver en aquel entonces con la teología de la liberación y todo eso. Y él me dice, ¿ya escuchó Chico Buarque no, ¿cómo va a escuchar? Le dije, Juan. Bueno, me dice, yo soy su consuegro. Yo le puedo llevar esta versión, ¿tenés grabado? Y no, le dije, voy a grabar. Entonces le grabé. Recuerdo que Silvio Turró tocó la guitarra y le mandamos eso. Le escribí una carta y le mandé. Mira. Y después de un tiempo, abro el correo y encuentro una carta de él que me dice, mira, vino fulano de tal, me trajo, me gustó muchísimo. Y yo le dije que quería grabar y le dije que quería grabar la banda y me dijo, ¿por qué la banda? Yo estoy aburrido de la banda. Hace 40 años que no canto más y le cuento la anécdota. Y entonces parece que eso le motivó y grabamos esa canción. Esa y otra, ¿verdad? Bueno, Chico Buarque. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, nada más y nada menos. Toquiño. La Negra Sosa. La Negra Sosa. Y los arreglos de Oscar Cardoso Campos. Yo soy un privilegiado. Vos estás nombrando ahí, si vos nombrás normalmente en el mundo del mercado, ahí tiene que haber por lo menos un $70,000. Sí. Que a mí no me costó nada. Claro, pero y que a vos no te movió nunca tampoco. No. La satisfacción que tengo es que a veces cuando yo me acerqué a estas personas, noté que ellos de alguna manera tenían un respeto hacia mi trabajo.
porque siempre yo le mandaba mis cosas. Y eso me pareció importante, o sea, me siento reconfortado porque quiere decir que lo que estaba haciendo y lo que estoy haciendo, digamos que inspira respeto. Así como yo respeto el trabajo de ellos, también respeto el trabajo de mucha otra gente. Y ahora estás con un proyecto con el que es rendir un homenaje a José Asunción Flores y mezclándote también con músicos más contemporáneos y de estilos más variados. ¿Cómo decirlo? Sí, más variados. Lo que pasa es que nosotros partimos de la base también de que la guarania tiene que tener una transformación, ¿verdad? Tanto lírica como musical, ¿verdad? Ya está el género. Aprovechemos ese legado de Flores, contemos las cosas que nos pasan ahora. Hay una concepción diferente del amor, de la realidad, de la filosofía. Este es un mundo diferente al mundo en el cual nació. Flores fue un cronista de su tiempo y nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir ese camino, porque yo creo que el artista tiene que ser un cronista de su tiempo. Agüillé Maestro se llama. Se llama el proyecto Guarania Universal y el primer corte se llama Agüillé Maestro, que es un homenaje a Flores que no está en tiempo de guarania, pero sí es una polcarera. ¿Por qué hacemos polcarera? Porque en realidad hay mucha cuestión afectiva con la Argentina. Y Flores vivió sus últimos años en la Argentina y fue amigo de los más grandes folcloristas de la Argentina, entre ellos los hermanos Dávalos, que cultivaban la chacarera, entre ellos Atahualpa Yupanqui, que también tiene un par de chacareras hermosas. Entonces la idea también era no solamente un homenaje a Flores, sino también un homenaje a la tierra que lo cobijó durante muchos años. En 5 años, ¿dónde va a estar Ricardo Flecha? Yo, y no sé, creo que en 5 años voy a seguir haciendo cosas. Aparte de esto, yo tengo que agradecer, a pesar de que ella a veces dice que no, ¿verdad? Tengo que agradecerle a Miriam Pacuá, primero que esté en mi vida hoy, y segundo, su competencia y sobre todo su visión de muchas cosas, porque yo a veces estoy un poco cerradito a muchas cosas, ¿verdad? Y este proyecto es enteramente de ella. Me convenció con argumentos, ¿verdad? Pues yo le dije, con el Príncipe, ¿te parece que va a cuajar? ¿verdad? Y mira, y cuajamos, porque yo le hablé, nos acercamos. Con Patrick no, porque ya teníamos un cruce con la gente de Flow, con la gente de Paico. Pero Príncipe era un enigma y resultó ser una persona, primero una persona increíble y segundo, una persona que va entendiendo a pesar de su juventud el rol que le toca y dónde está. Y a mí me parece importante escuchar esas voces, escuchar esa experiencia. Uno no termina nunca de aprender. Y yo aprendo con Miriam, aprendo con el Príncipe, aprendo con otra gente. Y aprendo a no ser tan radical en ese sentido, ¿verdad? No parecer un musulmán, con el perdón de los musulmanes, o de los cristianos, que la equivalencia de los musulmanes pues son los cruzados, que creían que el mundo era de los cruzados. Pero eso me enseñó también Miriam, yo aprendí eso, ¿verdad? A escuchar un poco más, a ir a los conciertos, a ver qué hacen los otros colegas, muy cerrado a veces en lo que yo hacía. Y de ahí también surgió el proyecto de hacer un homenaje al rock mundial, haciendo canciones en inglés y en guaraní, de los grupos que a mí me gustan, que le gustan a Miriam, que me convencen: Metallica, AC/DC, Queen, Bob Dylan, Bob Marley. Así que dentro de 5 años podemos sentarnos a hablar de eso. Pero ahora estoy con el tema de la guarania. Quiero sumarle también de vuelta a Patrick con una canción, de vuelta a Paico, a Flow y a otros que vamos a ir haciendo. Ese corte lanzamos ahora. Y yo estoy contenta porque en realidad creo que de alguna manera esa carta que escribió Flores hace años atrás, dándole a la juventud ese legado, yo creo que nosotros tenemos que tomar eso, ¿verdad? Me parece que... Y actualizarla. Y yo tengo que decirte con mucha emoción que hay una persona tan querida que empezó con esto también.
pues, fruto de ese encuentro que tuvimos, que es Rolando Chaparro. Rolando Chaparro es el padre del 6x8 en el movimiento de la música contemporánea, en el rock. Y yo le tengo que agradecer eso porque a él le tocó un momento muy fuerte, primero con nosotros y después, ¿verdad?, como solista, haciendo reversiones y escribiendo, haciendo una reversión fantástica de Reservista Pura Hey y haciendo canciones como Yadé ahí por casa. Y le deseamos mucha fuerza también y que esté Sí. de la mejor manera lo antes posible. Ricardo, muchas gracias. Gracias a vos.